Pues sí, solo puedo decir que me encanta cómo queda. Por la forma en que está hecho el vestido Manola, la gracia es que llevemos el frunce, es decir, todo el drapeado hacia el costado, y así el drapeado nos queda como con una forma diagonal. Hola a todos a los que ya lleváis un tiempo por aquí, bienvenidos a los nuevos. Yo soy Andrea López, directora de Patercos, y hoy me apetece enseñaros una modificación, una forma de reutilizar el patrón del vestido Manola. El patrón en su origen es este vestido con esta ventana, el drapeado tanto en el delantero como en la espalda, aquí la lazada y tal. Tiene un corte midi, pero eso siempre se puede acortar como te dé la gana, básicamente. Y lo que os quiero enseñar es la transformación de esto a esto. Realmente hay que tocar súper poco patronaje y la confección también cambia súper poquito. Además, no solo va a ser esta blusa, sino que hay como dos variaciones. Esta que os pongo en pantalla y esta que llevo yo puesta con el frunce, igual que en el vestido original. En la parte de atrás le hemos añadido una lazada, ¿no? Que este tema de las tiras en la cintura se lleva mucho ahora. Así que nada, como siempre en estos vídeos, lo que vamos a hacer es ver primero la transformación que le tendríamos que hacer al patrón original y después en la confección nos vamos a guiar únicamente en las cosas que varían del, como digo, el tutorial original del vestido, que ya se explica toda la confección. Pues por ejemplo, no vamos a explicar un dobladillo de manga aquí porque ya está en su vídeo original ese tipo de cosas. Vamos a ello. Estos son los dos modelos de blusa que vamos a obtener a partir del patrón del vestido Manola. El patronaje en ambos es exactamente el mismo. Los pasos de confección también. Lo único que cambia del que tiene el frunce es que al final añadiremos esa goma elástica para poder fruncir la zona de la cintura. El resto de la pieza es completamente similar en ambas blusas. Para realizar la transformación solo necesitamos las piezas del patrón que pertenecen al cuerpo. Esta pieza es la espalda y esta otra es la del delantero. La única zona que vamos a modificar es la que va en la cintura, que estoy ahora mismo repasando con una línea discontinua naranja. Voy a marcarlo en las dos piezas del patrón para tenerlo claro visualmente. Comenzaremos con la espalda. Por el diseño que tiene el vestido Manola, el costado derecho es diferente del izquierdo, las medidas, uno es más corto que otro. Lo que quiero es igualar el largo. Vamos a medir el lado más largo con la cinta métrica, mediremos hasta el piquete y luego desde el piquete hasta el bajo y apuntaremos las medidas. En el otro lado, más o menos en recto, alargaremos la línea de costado y vamos a colocar las medidas que acabamos de tomar también aquí, incluyendo la separación del piquete. A continuación, con una regla de curvas, vamos a unir ambos costados. Utilizando la regla de curvas, suavizaremos este pico que tenemos aquí. De manera que nos va a quedar una línea suave de lado a lado. A continuación vamos a hacer una pequeña vista en el bajo para poder alojar la goma elástica. Para esto tenemos que saber el ancho de nuestra goma. Yo aconsejo que sea de 2,5 centímetros o 3 centímetros. Y haremos que el carril sea medio centímetro más ancho que la goma elástica para que después pueda pasar cómodamente. Haremos una línea paralela al bajo, que será la línea de la vista. Esta pieza la sacaremos del patrón, como una pieza individual. Por otra parte, si queremos que la pieza de la espalda tenga las cintas de la cintura, necesitamos poner una costura en centro espalda. Como por la forma del drapeado realmente el centro espalda original se ha perdido, lo que vamos a hacer es medir
el centro de la línea del bajo y lo vamos a unir con el centro del escote espalda. De esta manera tenemos dos piezas de espalda y una pieza de vista-espalda. La vista no hace falta que la separemos, puede ser una pieza continua. El patrón que estamos transformando ya lleva incluido el margen de costura, por lo que en general no vamos a tener que hacer nada respecto a esto. Pero a la pieza de la vista sí que le vamos a poner margen de costura arriba y abajo. Y también añadiremos 1 centímetro de margen de costura en el bajo de la prenda, de la espalda. Lo mismo en la costura de centro-espalda porque es una nueva costura que acabamos de añadir. Pasamos al delantero. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en la espalda. El costado debería medir lo mismo que las piezas de la espalda porque luego se tienen que unir. Así que en el lado más corto del delantero añadiremos el recorrido que le falta. Y redibujaremos la línea de abajo con la regla de curvas. Al igual que antes, sacaremos una pieza de vista. A la pieza del delantero le añadiremos 1 centímetro de margen de costura en el bajo y a las piezas de la vista le añadiremos 1 centímetro de margen de costura abajo y arriba. Insisto, los costados de la prenda ya llevan incluido el margen. Pasamos ahora al apartado de confección. Vamos a empezar por la espalda. Hemos dicho que teníamos dos piezas de espalda. He remallado el centro. Colocaremos ambas piezas derecho con derecho y pasaremos un pespunte a margen de costura. También tenemos que tener preparadas las cintas, las lazadas de la espalda. Tengo 2 lazadas con un largo total de 1,40, que es el ancho del tejido, cada una. Cómo hacer este tipo de lazadas se explica en el tutorial del vestido Manola. Voy a colocar las lazadas más o menos a unos 8 centímetros de la línea del bajo. Entre medias de las dos piezas de la espalda colocaremos las dos piezas de lazadas que quedarán insertadas en la costura. Coseremos desde el bajo hacia arriba, pero en vez de llegar a la línea de escote pararemos unos 10 centímetros antes. De esta manera tendremos una apertura que nos permitirá meter la cabeza. Plancharemos la costura en abierto y a continuación vamos a unir la espalda con el delantero. Colocamos las piezas derecho con derecho y hacemos coincidir los costados por una parte y la línea de hombro por otra. Yo voy a utilizar un pespunte con remallado, con la overlock, pero podéis utilizar cualquier tipo de costura que os guste. Una vez la prenda ya está cosida por hombros y costados, podríamos coser el dobladillo de la manga y del escote tal y como se explica en el tutorial del vestido Manola. Eso no cambia.
Y ahora sí vamos a coser la parte del bajo. Cogeremos las piezas de la vista, del delantero y de la espalda, las vamos a colocar derecho con derecho y las uniremos por los costados. Plancharemos la costura en abierto. Ahora haremos coincidir toda la línea del bajo de la vista con la línea del bajo de nuestra blusa. Podemos hacer coincidir las costuras de costado para tener un punto inicial donde empezar a sujetar las piezas. Colocaremos las piezas derecho con derecho, sujetaremos todo el contorno con alfileres y pasaremos un pespunte a margen de costura. Una vez el primer pespunte está hecho, plancharemos la vista por encima del margen de costura. Después pasaremos un pespunte de carga con una separación de la costura de unos 2-3 milímetros por encima de la vista y pisando el margen de costura. Ahora volcaremos la vista hacia el interior, plancharemos y después volveremos a planchar el margen de costura de 1 centímetro de la vista hacia adentro, creando un efecto de dobladillo. Esto lo hacemos en todo el contorno. Una vez todo esto está planchado y sujeto con alfileres, iremos a la máquina de coser y lo fijaremos con un pespunte. Importante, tomando como referencias las costuras de costado, cuando lleguemos a los costados vamos a dejar unos espacios sin coser de unos 3-4 centímetros en cada lado. Esto nos va a permitir meter la goma elástica después. Si queremos hacer el primer modelo sin frunce, aquí pararíamos. No sería necesario dejar estos espacios, simplemente coseríamos el dobladillo y listo. Pero si queremos hacer la versión con frunce, sí que tenemos que dejar estos espacios. Ahora sí, cogemos la goma elástica, la medida puede ser nuestro contorno de cintura más margen de costura. Ataremos un hilo a la goma elástica y otro hilo a una aguja pasadora, una aguja gruesa. Aprovechando los espacios que hemos dejado en el dobladillo, primero pasaremos la goma elástica por media blusa y después por la otra mitad. Lo hacemos así porque es más cómodo que hacer el contorno o la circunferencia completa de una sola vez. Cuando la goma elástica haya dado la circunferencia completa, colocaremos ambos lados de la goma elástica derecho con derecho y pasaremos un pespunte o varios pespuntes para que quede bien sujeta. Después introduciremos otra vez la goma elástica por dentro del dobladillo y podemos terminar de cerrar con un pespunte en las zonas que han quedado abiertas. Y nada, pues aquí acabamos. Es una transformación, ya lo veis, es muy sencilla. Aunque no sepas patronaje, la puedes hacer, no hay problema. Y queda una blusa bastante chula. Ya sabéis que me gusta que se puedan reaprovechar las cosas. No le vamos a dar un único uso a un patrón, pues oye, ya que lo tenemos, si le podemos sacar más partido diferente, pues mejor. Nos vemos en próximos vídeos.